Otra vez bienvenidos, porque empezamos ya en abierto. También damos la bienvenida a los que nos estáis viendo por internet. Os saludamos y también nos deseamos que el Señor los bendiga y nos bendiga a todos nosotros. Vamos a leer un pasaje que luego Isaac va a profundizar mucho más. Pero vamos a leer en Mateo 7, del 7 al 8. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Yo creo que nosotros podemos hoy dar gracias al Señor y cantar y alabar, porque aquello que le pedimos un día, que fue que perdonara nuestros pecados, que limpiara nuestras vidas, Él lo hizo. Creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, y eso nos llevó a reconocer nuestras faltas y pedirle a Dios que nos salvara. Y ese hecho es lo que hemos estado recordando estos días atrás, en la Navidad, que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros. Y creo que estos versículos nos hacen pensar realmente que aquello que le pedimos al Señor, Él nos lo dio. Si hemos sido sinceros de corazón, Él nos ha perdonado. Así que, hermanos, yo le pido ahora que nos pongamos de pie, vamos a cantar y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, dadas las circunstancias de que no están los cantores oficiales, así que vamos a hacerlo con amor para el Señor. Amén. Vamos a cantar otra canción. Canta
sentarnos. Gracias, Daniela y Marta. Vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena del Señor. Y dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir contigo. Gracias, Señor, porque al hacer esto recordamos tu obra, recordamos que tú moriste en la cruz por nosotros y que gracias a eso podemos tener comunión con el Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor increíble. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues teniendo en cuenta esto que hemos dicho, hermanos, participemos del pan. Miguel, si quieres orar por el vino. Gracias, Padre, por este enorme privilegio que tenemos de participar de sacrificio que tú hiciste por nosotros a la cruz, derramando tu sangre para que nosotros podamos, a través de ella, tener acceso a ti y a tu gloria, Padre. Y es por eso que estamos infinitamente agradecidos y no podemos dejar de alabarte y adorarte, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. También dice la Biblia, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Muy bien, hermano, participemos también del vino.
Muy bien, mientras Miguel recoge las copitas, vamos a prepararnos, vamos a cantar una última canción antes de que Isaac tome la palabra, que él va a tener a cargo el mensaje de hoy. Entonces, vamos pasando los músicos, las cantadoras. Vamos a dejar hoy la bolsita de la ofrenda aquí adelante. Luego, cuando terminemos el culto, el que quiera se acerca y deposita aquí la ofrenda. ¿Vale? Os invito a que nos pongamos de pie. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Muy bien, hermanos, nos podemos sentar. Nos vamos a preparar para escuchar a Isaac, el mensaje que el Señor le ha dado. También recordar que, bueno, estos días ya han pasado los Reyes. No sé cómo se han portado con ustedes. Siempre decimos, ¿no? Espero que los Reyes se hayan portado bien, pero no. Todo ha pasado y ahora vemos que ya enseguida empezamos, ¿no? Con lo que hacemos, con el trajín de cada día, después de la fiesta. Pero realmente durante un mes hemos estado teniendo en cuenta el advenimiento de Jesucristo. Y no es que ahora ya haya pasado. Sigue en nuestros corazones, como siempre, como todo el tiempo de nuestra vida. Eso debemos recordar y tener presente a Cristo cada día de nuestra vida. Isaac, cuando quieras. Muy bien, pues vamos a seguir hoy
con la serie que estamos tocando y que de hecho ya nos queda poquito para llegar al final. Y esta serie es sobre el Sermón del Monte. Como sabéis, un segundo, por favor, es muy fuerte. Y para ello vamos a leer en Mateo, vamos a seguir en el capítulo 7, pero vamos a empezar, antes de leerlo, teniendo una oración. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque, como veremos hoy en este texto, tú nos conoces. Y además de conocernos, nos amas y nos dices cómo hablar. Así que guíanos a entenderte, danos fuerzas para cumplir esto y te damos muchas gracias por el gran amor que tú siempre demuestras. En el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, pues vamos a leer en Mateo, en el capítulo 7, y empezaremos en el versículo 7. Mateo, capítulo 7, y empezaremos en el versículo 7. Aquí dice, no juzguéis, disculpadme, en el versículo 1, versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿A qué se refiere aquí Mateo cuando dice no juzguéis? Con este no juzgar. Al principio, lo que nos viene a la mente es el hecho de un veredicto judicial, ¿verdad? Es casi como si aparentemente estuviera diciendo, mira, los cristianos que no se dediquen a ser jueces, porque un juez tiene que juzgar, y aquí Jesús está mandando que no juzguemos. Pero si nos fijamos en el texto, vemos que no está hablando de esto, no está hablando de que un cristiano no pueda ser juez, sino que de lo que está hablando es del hecho de opinar mal sobre los demás. Está hablando del hecho de criticar a los demás. ¿Y cómo vemos de que aquí Mateo se está refiriendo a esto? Pues si vamos al versículo 4, lo que nos dice es que el que está juzgando, lo que está haciendo es ver una paja en el ojo de otra persona. Y con esto a lo que se refiere es a ver una falta, a ver un error en la otra persona. Por tanto, no nos está hablando de que un cristiano no puede ser un juez, sino que de lo que nos está hablando es de no vayamos juzgando, no vayamos opinando, no vayamos criticando lo malo que vemos en los demás. Esto es lo que nos está diciendo aquí. No te dediques a mirar a los demás y a ver cuál es su fallo para criticarle. Y cuando el texto dice, mira, no hagas esto, pero no lo hagas para que tú no seas juzgado. Y aquí nos entra una pregunta, ¿verdad? Lo que podemos preguntarnos es, muy bien, ¿no debo de hacer esto para no ser juzgado por quién? ¿Para no ser juzgado por Dios o para no ser juzgado por las demás personas? Porque ambas opciones el texto aparentemente nos las está dando, diciendo, mira, no critiques a los demás para que ellos no te critiquen a ti. O también podría ser cierto que el texto estuviera diciendo, mira, no juzgues a los demás porque entonces Dios, el juicio que va a tener contigo, será más benévolo. Y lo que podemos pensar viendo el contexto, viendo lo que Mateo nos está diciendo hasta aquí, es esta segunda opción. Es el hecho de que tal y como nosotros opinamos de los demás, tal y como nosotros nos fijamos en los demás y nos fijamos en sus faltas, es lo que Dios hará con nosotros en el día en el que nos juzgue. Aunque evidentemente
la aplicación la podemos hacer tanto por el hecho de no seas un criticón, porque entonces te van a criticar, y vemos que realmente es así. Las personas que se dedican a criticar también reciben críticas, pero Mateo también nos está hablando en el otro sentido, en el hecho de que tal y como tú juzgas a los demás, tal y como tú opinas de los demás, esto Dios lo tendrá en cuenta en el día del juicio. ¿Y por qué digo esto? Pues si nos vamos un capítulo antes, algo que ya hemos visto, en el capítulo 6 y en los versículos 14 y 15, aquí nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Por tanto, aquí Mateo está estableciendo una relación en cómo nosotros actuamos con los demás, y esta relación es con cómo actuará Dios con nosotros. Pero fijaros que es algo que en sí es evidente y lo que refleja es si dentro tenemos a Dios o no tenemos a Dios. Porque alguien que ha experimentado el perdón de Dios, alguien que se conoce de verdad a sí mismo y ha experimentado el perdón de Dios, ¿es alguien que puede no perdonar a los demás? En realidad es incongruente. Si uno se conoce a sí mismo y experimenta el perdón de Dios, lo que hace es perdonar a los demás, porque sabe cuánto Dios le ha perdonado a él. Por tanto, lo que nos está diciendo aquí Mateo en el capítulo 6 es aquella persona que perdona es porque ha experimentado el perdón. Y en nuestro texto, en el texto que estamos viendo en el capítulo 7, también existe una relación. Aquel que va criticando a los demás es alguien que no se ha mirado a sí mismo, tal y como Dios dice que tenemos que mirarnos. Y esto lo veremos más adelante. Pero también hay otro apoyo al hecho de decir que no juzguemos para que no seamos juzgados por Dios, y es en lo que nos dice Pablo en Romanos, en el capítulo 2 y en el versículo 1, os lo leo yo ahora, donde dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es decir, aquel que juzga, aquel que opina, aquel que critica, en realidad lo que está haciendo es que eso que hace le recaiga sobre él mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y el texto de Pablo nos habla de condenación. Por tanto, no de una crítica entre nosotros, sino que nos habla de lo que Dios tendrá en cuenta en el día del juicio. Así que el llamamiento a no juzgar es un llamamiento a no criticar, a no estar opinando sobre lo malo de los demás, a que no estemos viendo a cada momento los defectos de los demás para ponerlos a la vista. Pero fijaros que este mandamiento, según este texto, tiene sus matices. Este mandamiento no es un mandamiento directo a no ver ningún defecto en los demás, porque si nos quedamos con la primera frase, no juzguéis para que no seáis juzgados, podemos pensar que Jesús está diciendo aquí, mira, lo que veas mal en los demás, cállate. Esto es lo que podemos pensar, ¿verdad? Pero el texto no está diciéndonos esto. No está diciendo que nos callemos delante de las cosas que los demás tienen que corregir. Y lo vemos a partir del versículo 3. Aquí nos dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Vamos a ver esto poco a poco. En primer lugar, la situación que nos muestra aquí Jesús es una situación que hasta parece cómica, ¿verdad? Porque está comparando una paja, una astilla que alguien tiene en el ojo, y creo que todos hemos experimentado esto alguna vez. Es algo pequeñito que se te mete en el ojo y es muy molesto. Y esto es muy real. Por tanto, aquí Jesús nos está hablando de una situación real. Pero fijémonos lo que tiene el otro. Lo que tiene el otro en el ojo, lo que tiene el que intenta ayudar, es una viga. Es un tronco grande. ¿Alguien puede tener un tronco grande dentro del ojo? Es imposible, ¿verdad? Una astillita se te puede meter, pero un tronco grande dentro del ojo no se te puede meter. Y lo que Dios quiere es que veamos lo absurdo de esta situación. Lo que Dios quiere es que veamos una pajita que se te puede meter en el ojo respecto a un tronco y digamos, ¿cómo puede ser que el que tiene el tronco intenta sacar la pajita que tiene el otro en el ojo? ¿Cómo puede ser esto? Hasta es cómico, ¿verdad? Pero aunque nos pueda parecer cómico, todos sabemos lo real que es. Todos sabemos cuántas veces, por desgracia, esto es así. Y Jesús quiere que veamos físicamente una pajita y un tronco grande y digamos, jamás el que tiene el tronco puede intentar ayudar al que tiene la pajita. Muy bien, pues esto ocurre en vuestras relaciones. Esto ocurre en cómo os comportáis con los demás y no tiene que ser así. Porque si bien es cierto que alguien no puede tener un tronco grande en un ojo, es imposible, lo que sí es cierto es que teniendo defectos muy grandes, pretendemos ayudar al que tiene defectos muy pequeños, ¿verdad? Esto sí que nos ocurre. Y Jesús dice, la ironía, la comparación es la misma que la paja, que la astillita con el tronco. ¿Verdad que lo primero lo encuentras absurdo? Pues lo segundo, el hecho de tener defectos grandes e intentar criticar o ayudar al que los tiene más pequeños, es igual de absurdo. Por lo tanto, Jesús quiere que veamos esta comparación y quiere que nos demos cuenta de que con defectos grandes no podemos pretender ir de maestros sobre los que tienen defectos más pequeños. Pero el problema no es el hecho de ayudar al que tiene un defecto pequeño. Ese no es el problema. Jesús no está criticando aquí el hecho de que se intente ayudar al que tiene un problema pequeño. Lo que Jesús está criticando aquí es que se le intente ayudar teniendo un problema mucho mayor y no siendo consciente del problema mucho mayor que uno puede tener. Ese es el problema. El problema no es intentar quitar la pajita en el ojo del otro. De hecho, el texto dice que hay que hacerlo. El problema es hacerlo cuando uno tiene una viga, un tronco, en el ojo propio. En el versículo 5 vemos que cuando uno se saca este tronco, este problema grande, dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por tanto, hay que sacar la paja del ojo de nuestros hermanos. Hay que hacerlo. El texto no está diciendo que no lo hagamos. El texto nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo, ¿cómo? Examinándonos antes a nosotros mismos. No vaya a ser que tengamos un problema mucho mayor.
No vaya a ser que tengamos un tronco en nuestro ojo y pretendemos ser un cirujano en el ojo de nuestro hermano. Fijémonos que Pablo, y en general el Nuevo Testamento, pero Pablo concretamente en Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 1, nos dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre. Por lo tanto, Pablo está en consonancia con lo que nos está diciendo aquí Jesús. Y es, si alguno tiene una falta, no tienes que ser ciego a esta falta. No tienes que decir, mira, yo no juzgo ninguna falta, por tanto no digo nada. No, esa no es la actitud. La actitud es restaurarle. La actitud es ir a ayudarle con un espíritu de mansedumbre. Fijémonos que el versículo 5 empieza con la palabra que nos define lo que está mal en esta situación. El versículo 5 empieza con la palabra hipócrita. Este es el problema real. Este es el problema que de verdad está en la situación que nos está describiendo aquí Jesús. Y si hacemos memoria, veremos que no es la primera vez que Jesús en el Sermón del Monte nos habla de esta hipocresía. En el capítulo 6, que lo vimos cuando estábamos de campamentos, en el capítulo 6 Jesús llama a las personas a no ser hipócritas. ¿En qué situación? Les llama a no ser hipócritas dando limosna, que es algo bueno. Les llama a no ser hipócritas cuando ayunan y les llama a no ser hipócritas cuando oran. ¿Por qué? Porque estaba la actitud de, al dar limosna, querer que todos te vieran. Es decir, hacerlo por el ego personal. Y la misma actitud a la hora de ayunar, porque lo que hacían era que se ponían las caras pálidas para que todo el mundo viera de que estaban ayunando y de esta forma recibían la alabanza de los demás. Y lo mismo a la hora de orar, no encerrados en sus habitaciones, tal y como Jesús dice, sino en las esquinas para ser vistos. De manera que haciendo estas tres actitudes, esas tres cosas que son buenas, la limosna, ayudar y orar, podían estar haciéndolo de una forma hipócrita, de una forma incorrecta. Y Jesús dice, no tenéis que hacerlo así. Y ahora Jesús está hablándonos de lo mismo, pero en otra circunstancia. Si uno puede ser un hipócrita cuando ora, uno también puede ser un hipócrita cuando intenta ayudar a los demás. El problema no es orar, ni dar limosna, ni ayunar. Igual que el problema no es intentar ayudar a la otra persona. Eso se tiene que hacer. El problema es la actitud con la que se hace. El problema es que todas estas cuestiones que son buenas, que son positivas, que es un mandato que las hagamos, las podemos hacer de una forma hipócrita. Y Jesús nos conoce. Y dice, de esta forma hipócrita, como nos dice el versículo 5, no tenéis que hacerlo. Hay que orar, hay que dar limosna, hay que ayunar, hay que ayudar a quitar la paja en el ojo del hermano. Todo eso hay que hacerlo, pero de una manera que no sea hipócrita. Fijémonos que lo que pretende la persona que lo hace hipócritamente siempre es lo mismo. Lo que pretende esa persona que lo hace hipócritamente es aumentar su propio ego, aumentar el reconocimiento, el hecho de quedar bien delante de los demás. El que ora en una esquina para ser visto, lo hace por eso. El que ayuna y se pone la cara pálida para ser visto y para ser alabado, lo hace por eso. Y el que da la limosna para que le vean, lo hace por esto. Pero el que critica a los demás,
buscando los defectos de los demás, sin ver los suyos propios, también lo hace por su propio ego. ¿Por qué? Porque fijándonos en los defectos de los demás, apartamos la vista de nuestros propios defectos. Y hacemos que los demás aparten también la vista de nuestros propios defectos. ¿Por qué? Porque ver nuestros propios defectos nos ataca. Y eso nos duele. Por lo tanto, lo mejor es ver los defectos en los demás. Y todavía somos más duros normalmente en este juicio cuando el defecto que tiene el otro lo experimentamos nosotros mismos. Y todavía juzgamos con mayor dureza al otro cuando está haciendo lo que nosotros mismos hemos hecho. Esta es nuestra naturaleza. Jesús nos conoce muy bien. Y dice, esto no debe de ser así. Porque tenéis la tendencia a actuar de esta forma. Y aumentamos nuestro ego cuando vemos las cosas negativas de los demás, porque las nuestras aparentemente quedan tapadas. Y Jesús dice, no es cierto. Eso no es cierto. Sigues teniendo un tronco en tu propio ojo. Por lo tanto, el llamado es a ayudar a los demás, a ayudar al hermano, está hablando en estos términos, a quitar su propio defecto, a ayudarle en la paja, pero antes hacer una autocrítica. Y fijémonos que el texto en Gálatas nos habla de eso también. He terminado la lectura en un punto expresamente, pero si continuamos la lectura de Gálatas 6.1, dice, mira, corrige con mansedumbre. ¿Por qué? Porque tú también puedes ser tentado. Porque tú estás hecho del mismo material que está hecho tu hermano. Y tú puedes caer en el mismo error en el que está cayendo tu hermano. Por tanto, no seas duro con él. Porque eso que a él le pasa, te puede pasar a ti también. Es decir, Gálatas nos habla de una conciencia que tiene que tener el que va a ayudar al hermano, una conciencia de no superioridad, una conciencia de que yo no estoy por encima, una conciencia de que somos iguales y ahora me toca a mí ayudarte, pero mañana te tocará a ti ayudarme a mí. Porque los dos somos tentados. Los dos podemos caer y por eso la forma de ayudar es con mansedumbre. Eso es lo que nos dice el texto en Gálatas, que lo escribe Pablo. Paralelo perfecto con lo que está diciendo Jesús. Antes examínate y después habla con el hermano. ¿Qué diferencia de una persona que vive estos principios a la persona que no los tiene? El que no tiene estos principios tiene defectos más grandes y se coloca por encima del que tiene defectos más pequeños. El que tiene el tronco se coloca por encima del que tiene la paja. Pero el que vive según los principios de Jesús, sin tener ninguna paja, no se coloca por encima del que sí la tiene. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia lo que es vivir la realidad de lo que Cristo es a lo que es vivir la realidad que se nos enseña en la sociedad y a lo que nuestra propia carne nos lleva a vivir. Nos gusta estar por encima de los demás. Y Jesús dice, aunque estés por encima, no te coloques encima. Igual y ayuda. Esto es lo que estamos llamados a vivir. Y, por desgracia,
Esto no es algo que observemos únicamente fuera de las iglesias, sino que dentro de las iglesias tenemos este problema también y tenemos que ser sinceros y tenemos que reconocerlo. El ego nos sigue atacando a cada uno de nosotros. El ego sigue queriendo hacer estragos en el testimonio que tenemos de cara a los demás. El ego nos susurra al oído siempre para colocarnos por encima. Somos muy sensibles a los defectos de los demás. Aunque muchas veces no lo lleguemos a expresar con palabras porque sabemos que no está bien, en realidad es lo que pasa por nuestras mentes. Y un detalle se nos hace grande en nuestra mente. ¿Por qué? Porque de esta forma tapamos lo que tenemos nosotros. Depende de lo cercanos que estemos a vivir estas enseñanzas, no a conocerlas, porque estoy seguro que este texto lo hemos leído todos varias veces. Pero según lo cercanos que estemos a vivir estas enseñanzas, es que cuando veamos al hermano con una paja, en lugar de fijar nuestros ojos en esa paja, fijaremos nuestros ojos en nosotros mismos. Y le diremos, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, igual que decía el salmista, antes de ir. Y si no tenemos ninguna paja y podemos ayudar al hermano, iremos con espíritu de mansedumbre. A todos los que lleváis años en las iglesias, que sé que somos la mayoría, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos en la iglesia si viviéramos estas enseñanzas aparentemente tan sencillas? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas no son derivados precisamente de que quien controla nuestras acciones no es lo que Jesús nos enseña, sino nuestras ganas de tener la razón, nuestras ganas de prevalecer? Así que esto hace estragos, hace daño dentro de la propia iglesia. Y qué bonito es estar al lado de un hermano que realmente vive a Jesús de esta manera. ¿Os ha pasado eso? ¿Alguien que conoces? ¿Alguien que vive una vida muy correcta, pero que lo último que hace es criticar a los demás? Y si ve algo en ti, te pone aparte. Y te lo dice con espíritu de mansedumbre, con ningún ápice de superioridad. Lo que esto provoca, ¿qué es? Transformación. Estar al lado de personas así te transforma. Pero si viene otro y te juzga y te critica, lo que ocurre no es transformación. Lo que ocurre es que alimenta lo negativo que está en ti y que está en mí. Y hay conflicto. Y entonces es cuando tenemos un conflicto derivado no de las enseñanzas de Jesús, sino de nuestra propia naturaleza. Así que caminemos hacia esta madurez. Caminemos hacia esta transformación. Hacia esta transformación que nos lleva a amar a los demás, a corregir, pero hacerlo con espíritu de mansedumbre. Versículo 6 nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
A primera vista, parece que es un versículo que no tiene mucho que ver con lo que acabamos de meditar, ¿verdad? Pero la realidad es que sí está muy relacionado. ¿En qué sentido? Si nos fijamos en el versículo 1, nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si aplicamos esto de una forma incorrecta, lo que haremos es no opinar nada de nadie, porque Jesús está diciendo, no juzguéis. Pero esto es una forma incorrecta de aplicar este texto, porque el versículo 6 sí nos está llamando a opinar sobre los demás. Sí nos está llamando a que no seamos absolutamente ciegos a la actitud de los demás. Nos está llamando a distinguir a los demás entre los que el texto llama perros y cerdos del resto. Por lo tanto, aquí tenemos otra evidencia de que el no juzguéis no significa no opinar sobre los demás, sino que significa hacerlo bien, de una forma correcta. Y este texto nos está diciendo, mirad, hay cosas santas y estas cosas santas tienen que ver con las perlas. No echéis lo santo a los perros, y la frase paralela a esta es ni las perlas delante de los cerdos. Aquí está igualando lo que es lo santo con las perlas. Y está igualando también los perros con los cerdos. Y cuando aquí nos imaginamos perros, no tenemos que pensar en los perros que nos vienen a la mente, porque en esta congregación tenemos muchos perros muy bonitos, ¿verdad? Que cuando han venido te dan ganas de abrazarlo, de rascarle la barriguita y se te pone panza arriba y es un perrito adorable. Y a veces esta es la imagen que nos viene cuando pensamos en un perro, pero no es la imagen a la que quiere llevarnos Jesús. Los judíos llamaban a los paganos perros. Era un insulto. Aquí Jesús está hablando de perros callejeros. Está hablando de perros sucios. Está hablando de perros a los cuales no te da ningún gusto acercarte y que además pueden llegar a ser peligrosos. Y el cerdo, como sabéis, es un animal inmundo, es un animal sucio para los judíos. Por lo tanto, aquí no está hablando de animalitos simpáticos. Está hablando de animales que no causan absolutamente ningún gusto. Y dice, mira, no echéis lo santo, es decir, no echéis las perlas a los cerdos. Si yo tengo aquí perlas, no tengo, pero si tuviera aquí perlas y tuviera aquí algún cerdo y se las echara, ¿qué es lo que ocurriría? Que el cerdo iría a comer lo que yo le he hecho, lo mordería, la perla es muy dura, no sé si llegaría a poder romperla, se haría daño en la mandíbula, la escupiría, la vomitaría y posiblemente se enfadaría conmigo por haberle dado esto y podría volverse en mi contra. Esta es la situación que está describiendo aquí Jesús. Si echamos una perla a un cerdo, no la va a apreciar. Al contrario, la va a rechazar. Si doy una perla a una persona que sabe lo que es, lo va a apreciar, ¿verdad? No va a actuar como ese cerdo. Por lo tanto, el texto lo que nos está diciendo, al comparar lo santo con las perlas, es no deis lo santo, no deis las cosas de Dios a aquellas personas que cuando se lo dais
lo vomitan, que cuando se lo dais, lo desprecian, que cuando se lo dais, incluso se pueden poner violentos con vosotros. Notemos qué es lo que no está diciendo el texto. El texto no está diciendo que no hay que presentar lo santo, el Evangelio, a las personas que no lo conocen. Eso hay que hacerlo. El texto no está diciendo que no hay que presentar lo santo, el Evangelio, a aquellas personas que lo han escuchado muchas veces. Tampoco está diciendo esto. El Evangelio, lo santo, hay que presentarlo a los que no lo conocen. Hay que presentarlo muchas veces. Y supongo que muchos de los que estamos aquí somos conscientes de que no hemos creído el Evangelio ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se nos ha presentado. Normalmente experimentamos dureza en nuestro corazón y Dios tiene que actuar mediante el Espíritu Santo para romper este corazón. Por lo tanto, el texto no está diciendo esto. Lo que está diciendo el texto es: no presentes lo santo, el Evangelio, a aquellas personas que lo desprecian, que lo vomitan y que incluso se ponen violentas cuando se lo presentas, que es la actitud del cerdo cuando come una perla. Cuando alguien te insulta, cuando le presentas el Evangelio, cuando alguien se ríe, cuando le presentas el Evangelio, cuando alguien incluso se pone violento cuando le presentas el Evangelio, no se lo presentes. El mismo Jesús, cuando manda la misión de los 70, en Lucas 10, o cuando manda la misión de los 12, les dice: mirad, en aquella casa en la que os echen, salid. Salid de ahí. Y sacudid el polvo de vuestros pies. La perla del Evangelio no es para los cerdos. Esa es la realidad. ¿Sabéis lo que nos pasa muchas veces? Nos pasa muchas veces que no somos conscientes del valor que tiene el Evangelio. De que realmente el Evangelio es una perla. El Evangelio es algo tremendamente deseable y a veces presentamos el Evangelio como si las personas nos estuvieran haciendo un favor a la hora de recibirlo. No es cierto. El Evangelio es una perla para aquel que lo recibe. No estamos pidiendo compasión a la hora de que las personas reciban el Evangelio. Les estamos ofreciendo algo valioso. Y lo valioso es para los que lo valoran, no para los que lo escupen, no para aquellos que son violentos con el Evangelio. Cuidado, porque lo que tenemos en la Biblia es algo de gran valor. Aquí Jesús lo está comparando con una perla. Y las perlas no se echan a los cerdos. Versículos del 7 al 12, y ya terminamos. Aquí dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo no le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando uno tiene confianza en la palabra de Dios, a veces hay textos que nos chocan.
A veces hay textos a los cuales intentamos buscar la aplicación correcta porque no nos acaba de cuadrar del todo. Y a mí me ha ocurrido con ese texto, porque el texto dice, pedid y se os dará. ¿Alguno de vosotros ha pedido algo a Dios y Dios no se lo ha dado? Todos levantamos la mano, ¿verdad? Pero el texto está diciendo, pedid y se os dará. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está intentando decirnos aquí? Porque parece que no se acaba de corresponder con lo que es la realidad. El mismo texto nos ofrece respuesta a esta pregunta. Veamos 4 características que tiene que tener esta petición que hagamos a Dios. La primera de ellas, ¿a quién pedimos? Condiciona qué es lo que podemos pedir. Si pides pan a tu padre o a tu madre, el texto, aunque ponga hombre, en griego se está refiriendo a lo que es una persona, hombre o mujer. Si pides pan a tu padre o a tu madre, ¿te lo dará? Sí, ¿verdad? Es algo bueno. Si pides cocaína a tu padre o a tu madre, ¿te lo dará? No, ¿verdad? A no ser que sea un mal padre y un camello. Pero si es un buen padre y no es un camello, no lo dará. ¿Por qué? A quien le pedimos determina qué es lo que nos dará. Y si pedimos cocaína a nuestro padre y no nos la da, está siendo bueno, no está siendo malo. Por lo tanto, a quien pidas determina lo que te va a dar. Y en este caso, el texto nos dice que estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial. Y el versículo 11 nos dice qué es lo que debemos pedir. Buenas cosas. Esta es la primera limitación. Y ahora os hago otra pregunta. ¿Cuántas veces un no por parte de Dios, cuántas veces un no te doy esto por parte de Dios ha resultado ser una bendición? Si uno echa la vista atrás, se da cuenta de que ha pedido cosas que en realidad no hubieran sido una bendición. Pero nosotros no tenemos un conocimiento que lo abarca todo. Nosotros no tenemos un conocimiento del futuro ni de todas las personas como lo tiene Dios. Nosotros lo podíamos pedir sinceramente creyendo que eso era bueno. Sé que no le pediremos cocaína, pero podemos pedir otras cosas que serán buenas. Pero el Padre Celestial sabe lo que es bueno, mejor que nosotros. Por lo tanto, su no puede ser una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque según el versículo 11 nos da solo buenas cosas, pero buenas cosas según su criterio, no según el nuestro. Segunda característica. Aparte de estas buenas cosas del versículo 11, porque hay muchas cosas que entrarían dentro de lo bueno, el texto nos sugiere, no que lo implique del todo, pero el texto nos sugiere además que son cosas necesarias. ¿Por qué
digo esto? En el versículo 9, el hijo pide pan. No está pidiendo un skateboard, algo para pasarlo bien, está pidiendo pan para comer. En el versículo 10, el hijo pide pescado. Nada de esto es un capricho. Y a veces, si pensamos en el pescado, podemos pensar en que es un alimento caro. Pero vemos que este hijo no está pidiendo un pescado en el sur de Alemania, donde eso es un lujo, sino que está pidiendo pescado en una zona de pescadores. Los discípulos eran pescadores en su gran mayoría. El pescado era un alimento básico en la Palestina del primer siglo. Por lo tanto, ni siquiera está pidiendo una comida cara. Ni siquiera está pidiendo una comida que sea un lujo, sino que está pidiendo lo normal que se comía en aquella zona. ¿Recordáis la alimentación de los 5.000? Panes y peces. Lo habitual en una zona de pescadores. Por lo tanto, lo que vemos que está pidiendo aquí el hijo no son cuestiones que tengan que ver con algo que no sea básico, con algo que no sea importante, sino que el hijo está siendo muy responsable con lo que está pidiendo al padre. Está pidiendo pan y está pidiendo pescado. Algo básico y algo común en esta zona. Luego, tercera característica. En el versículo 12, el texto nos sugiere también que hay una relación entre lo que nosotros hacemos con los demás y lo que Dios hace con nosotros. En la primera parte hemos visto el hecho de que, mira, no critiques, no andes juzgando para que no te juzguen. ¿Qué es lo que vemos ahora que está relacionado entre la actitud de nuestro Padre y lo que nosotros hacemos? Versículo 12. Así que, y este así que está conectando este versículo con lo que nos acaba de decir. No necesariamente lo está conectando con lo que inmediatamente nos acaba de decir. Puede tener más conexiones anteriormente y seguramente las tiene. Pero en particular, en este texto, aunque en el de Lucas no es así, está conectando este versículo con lo que nos acaba de decir. Y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que se llama la regla de oro. Es como si Jesús estuviera diciendo, mira, si quieres recibir de tu Padre Celestial, si quieres que cuando hablas con tu Padre Celestial, Él te escuche y te dé las cosas buenas que Él da, haz esto también tú con los demás. Porque esto es lo que manda la ley y los profetas. Y cuando aquí habla de la ley y los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, que los judíos lo dividían en 3 partes, pero estas 2 hacen referencia al conjunto del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí Jesús está diciendo, tú pides y quieres que se te dé, ¿verdad? Hazlo con los demás. Sé generoso también con los demás. Esto es algo contraintuitivo, ¿verdad? Parece que cuando damos vamos a tener menos. Pero esa no es la lógica divina. La lógica divina es que
al que te pida, dale. Porque tienes un Padre Celestial arriba que ve todo esto y que es dueño de todo. Ese es el mandato de Jesús. Va en contra de nuestra intuición, igual que va en contra de nuestra intuición el hecho de fijarnos antes en nuestros propios defectos que fijarnos en los demás. Pero aquí Jesús está corrigiendo nuestra intuición. Está bien el hecho de pedir del Padre Celestial y recibir, ¿verdad? Pues Jesús nos dice, así que tú haz lo mismo con los demás. Si alguien observa durante tiempo la vida de ciertas personas, de ciertos colectivos en la Iglesia, uno puede darse cuenta de que, como norma general, y por supuesto hay sus excepciones porque Dios trabaja personalmente en cada uno, pero como norma general, Dios es generoso con los que son generosos. Y como norma general, aquellas personas que más dan son las que menos piden. Y aquellas personas que más piden son las que menos dan. Jesús dice, esto no debe ser así. Y a veces uno observa la generosidad de otras personas y le reta. Pero todavía reta más cuando ves cómo Dios recompensa a esa persona. Y uno piensa, qué diferentes son los principios que nos dice Jesús en su palabra para que vivamos respecto a los que nosotros vivimos en nuestra carne. ¿Quieres recibir de tu Padre Celestial? Él quiere darte y puede darte. Pero así que aquello que quieres recibir de tu Padre Celestial, dalo también a los demás. Hay otra característica también de lo que pedimos, y es que cuando leemos el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿qué os sugieren estas palabras? Estas palabras suelen sugerir, suelen venirnos a la mente en cuanto a cuestiones espirituales, ¿verdad? El pedid y se os dará es muy general, este no. Pero el buscad y hallaréis, ¿a quién tenemos que buscar para hallarle? El llamad y se os abrirá es una referencia directa al hecho de llamar a Jesús para que nos abra. Él usa este lenguaje en las parábolas. En la parábola de las vírgenes, ¿qué es lo que ocurre? Llaman para que se les abra. Por lo tanto, este texto nos está enfocando también en cuanto a la dirección de nuestras oraciones. Y es que, aunque no se limitan a cuestiones espirituales, porque es más amplio que ello, sí que tienen cierto énfasis en las cuestiones espirituales. ¿Qué es lo que pidió Jesús? ¿Qué es nuestro modelo? Él pedía con lágrimas por la conversión de Jerusalén. Una cuestión espiritual. Él no pidió que las piedras se convirtieran en pan. Lo que quería era no caer en la tentación. Esos son sus principios al pedir. Principios espirituales. ¿Cómo pedimos nosotros? Porque ese texto nos lleva también a pedir según estos principios. Pedir sabiduría para entender a Dios.
pedir fuerza y la acción del Espíritu para vivir según estos principios. Que más personas llamen a su puerta y se les abra. Esto es pedir con los principios que nos está sugiriendo el texto. Hasta aquí el texto de hoy y la meditación de hoy, pero que Dios nos ayude a tener todo esto en mente. Y fijaros en lo que Jesús nos dice del último versículo, y es: ¿queréis tener un resumen de todo? ¿Queréis tener una frase que lo resuma todo? Aquello que quieres que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Si aplicamos esta frase, la primera enseñanza sobre la viga y la astilla es redundante. Porque si yo pienso en cómo quiero que actúen conmigo, lo que no haré será ir con una viga, con un tronco en mi ojo, a sacar la astilla del otro. Este es el resumen de lo que Dios quiere que sepamos. Pues que Él nos ayude, nos guíe, nos dé fuerzas para cumplir todo esto y de esta forma más personas llamen y se les abra. Porque este es su deseo. Pues que Él nos ayude. Muy bien, pues vamos a terminar en oración. Padre, muchas gracias por la maravilla de tu palabra, por la maravilla de la enseñanza de Jesús, por la maravilla de cómo Él lo vivió. Y lo que te pedimos es que nos ayudes a vivir con Jesús a nuestro lado, viendo cómo Él vive, imitando su vida, y que de esta forma vivamos todos estos principios. Que seamos una comunidad donde nos restauramos con amor los unos de los otros y no nos criticamos. Que somos una comunidad que damos porque imitamos a nuestro Padre Celestial que Él da. Y que de esta forma muchas más personas te conozcan. Gracias por la obra que estás haciendo y que harás. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, pues estamos despedidos y podemos, por supuesto, hablar ahora, pero la sugerencia, y más hoy que hace buen día, es que lo hagamos aquí fuera, porque como sabéis, al aire libre el tema del COVID es menos peligroso. Muy bien, pues aquí terminamos.